cuando uno tiene varios viajes encima, sabe que pueden suceder algunas contingencias de vuelos, de cancelaciones, de algún tipo de espera, porque no la vuelta sea muy, muy deseada. Pero cuando se mete el tema del conflicto y no hay una respuesta, o las respuestas son escasas o esquivas, la historia empieza a complicarse, porque empieza el nervio y se va ese espíritu de las vacaciones. Y claro, el gobierno nacional, también quiero decir esto, confirmó que 984 argentinos que habían quedado varados en Medio Oriente lograron regresar al país en los últimos días. Imagínense los miles y miles de argentinos desde que comenzó el conflicto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un bahiense con quien tomé contacto desde el primer día, que estaba en una localidad que no estaba bastante más lejos del conflicto, pero se había afectado su vuelta por ello, que es el doctor Guillermo Camicia, que es flebólogo, que llegó ayer a Bahía Blanca. Dice, no sé cuándo vamos a volver, me dice en un momento, Seba, o en por qué ruta, pero queremos volver. Ya estamos agotados, cansados, lejos de obviamente preocupar, siempre un mensaje de aliento, tranquilo que en algún momento todo se va a solucionar. El tema es que cuando uno pone los pies en su tierra, ahí baja realmente a la tranquilidad. Y lo quiero saludar a Guillermo, que llegó ayer a Bahía Blanca después de 3 días más o menos, y no sé cuántos aeropuertos, de quedar varado en Phuket, en Tailandia. Mi querido Guillermo, ¿qué tal? Hola, Sebastián. Buenas Hola, tardes, Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes, un gusto enorme hablar con vos y con toda la audiencia. Sí, muy buena la introducción, y es así, cuando uno sale de viaje, y después de muchos viajes uno ya sabe que puede tener alguna contingencia, pero no se espera realmente que uno estando tomando sol en una de las paradisíacas playas de Tailandia se encuentre que a kilómetros se desata una guerra, ¿no es cierto? Uh-huh. De todas maneras uno tiene que capitalizar y tiene que atesorar esa experiencia. Siempre se aprende en los viajes, cuando uno vuelve distinto, vuelve con nuevas experiencias, y las tiene que capitalizar bien como lo hemos hecho nosotros. Sin duda. Por supuesto que cuando uno está allá y pasan estas cosas se angustia. Por suerte estábamos lejos de lo que es el conflicto, pero se angustia porque sabe que ya quiere volver a su casa y no encuentra las vías de vuelo, y las empresas tampoco lo ayudan mucho a volver. Uh-huh. ¿Cambia la vibra, Guillermo? ¿Cambia la vibra en el momento en que saben que todos los planes de regreso están trastocados? Digo, la vibra de la tranquilidad, porque estás en Tailandia, es un lugar muy lindo, lejos del conflicto, pero te toca abordar quizás algunas rutas, y la incertidumbre que uno no la tiene cuando viaja tranquilo, tanto a la ida para el disfrute como el disfrute quizás del regreso, esa incertidumbre hace ruido. ¿Les pasó? Sí, por supuesto que tuvimos un par de días de angustia hasta que supimos cómo enlazar los vuelos y regresar, por supuesto, pero bueno, estábamos en un grupo, 3 matrimonios, y con muy buena onda, la verdad que fuimos sobrellevando muy bien la situación. Sin duda que los destinos turísticos del sudeste asiático son espectaculares, que están funcionando normalmente, tanto Tailandia, Vietnam, Camboya, Indonesia, Malasia, pero lo que nos ocurrió a nosotros es que faltando 2 días para el regreso, estalla el conflicto, y obviamente nosotros teníamos el regreso por Dubái, por Emirates, y Dubái fue la zona, una de las zonas más afectadas, más cercanas, con más riesgo. Uh-huh. Entonces llegó la cancelación del vuelo. Cuando llega la cancelación del vuelo, lo primero que nos comunicamos es con la agencia de turismo, no es una agencia de turismo bahiense. En la agencia de turismo nos dicen que para regresar teníamos que reprogramar el vuelo con Emirates 1 semana más por Dubái. Claro, ¿quién puede pensar que en 1 semana por Dubái se pueden tranquilizar las cosas y se puede volver a reprogramar por Dubái, y no que no hace una reprogramación 1 semana más, ¿no? Entonces, obviamente descartamos ese regreso y comenzamos a buscar otra vía. Y claro, por el conflicto son varios los corredores aéreos tradicionales que quedaron restringidos, diría yo, cerrados, que son corredores aéreos tradicionales. Para ser didáctico, los corredores aéreos tradicionales, las vías que uno tiene para llegar o salir de Asia, son vía África Oriental, vía Etiopía, Ethiopian Airlines, es vía los Emiratos, vía Dubái, a través de
las vías de Emiratos. Otras vías son a través de Turquía. Bueno, estaba todo cerrado, esas vías estaban todas cerradas. Nosotros compartíamos en el hotel con alemanes, italianos, españoles, y estaban todos con el mismo problema, todos con reprogramaciones, sin tener ni idea cuándo iban a volver. Nosotros pensamos en un primer momento, bueno, volvemos, tomamos un vuelo a Roma, a Madrid, a París. No, estaba todo cerrado, todo cancelado por ahí. Entonces, la agencia nuestra de turismo nos dijo, miren, si no reprogramamos por Emirates, sigan en Tailandia hasta que Emirates los traiga. Pero el costo de los hoteles es a cargo de ustedes, la comida es a cargo de ustedes, y si quieren sacar un pasaje por otro lado, es a cargo de ustedes. Bueno, en esa situación estábamos. Después es un tema que vamos a comentar, como es el tema de las agencias. Teníamos que regresar por otro lado. Entonces empezamos a buscar, ya por la parte de Occidente era muy difícil, había que buscar irnos en vez de cruzar el Atlántico, volver por el Pacífico. Entonces buscamos las opciones de Nueva Zelanda, Australia, pero se necesitan visas. Vía Estados Unidos a través del Pacífico, Hawái se necesita visa en Estados Unidos. O sea que se nos iban acortando las posibilidades, hasta que logramos encauzar el tema por el norte de Europa, por el único corredor aéreo que quedó abierto, que es el corredor del Cáucaso, La vía aérea el corredor más rápido, más corto, es a través de Europa, Asia, es a través de Rusia, pero Rusia cerró por la guerra de Ucrania, o sea, también están cerrados espacios rusos. Entonces el corredor del Cáucaso es a través de China, de Beijing, hacia algún lugar de Europa, cruzando el sur de Rusia, no Rusia, sino los países que están por debajo de Rusia, que son Georgia, Mongolia, Kazajistán, Turquestán. Entonces esa era la vía. Bueno, y por ahí logramos regresar. Buscamos vuelos por el sur de Asia, por Malasia. Conseguimos una conexión por Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia. Claro. Un vuelo de 3 o 4 horas, y ahí conseguimos un vuelo a Shanghái de 4 horas. Todo esto, Guillermo, todos estos vuelos costeados por ustedes o absolutamente, absolutamente por nosotros. Pagaron todos ustedes. ¿Y esto en qué conflictos? ¿O sí? ¿Cómo es ese? No. La agencia ya nos dijo que no respondía ni siquiera ante conflictos, ante una situación que el avión, la compañía que ellos contratan, no vuelven. O sea, no tuvieron una respuesta. Queda a cargo nuestro, no. No quiero entrar en ese tema porque no sé si es el problema de esta agencia o de todas las agencias. Yo tengo entendido que las agencias deberían tener un seguro para estas situaciones, para proteger a sus turistas que viajaron en el contingente, deberían protegerlos de alguna manera. En nuestro caso no fue así. No sé si otras agencias lo harán, no puedo decirlo. Seguramente después llamará a la radio alguna agencia y dirá, sí, nosotros protegemos. En nuestro caso no hubo lindo tema este de las agencias, cómo responden ante los conflictos. ¿Vieron que hay un dicho que dice, estuve esperando tanto que me salieron varices? Bueno, el doctor y sus amigos estuvieron dando vueltas por aeropuertos 3 días, 5 combinaciones y un montón de cosas. ¿Qué le pasa al organismo desde el punto de vista de las venas, de las varices? ¿Qué recomendás cuando pasa una situación de estas características, que está sentado tantísimas horas, gente que quizás tenga predisposición? Quiero aprovechar esto porque me parece muy útil que lo puedas comentar. Y muy oportuna la pregunta. Sí, vos te referís exactamente a la famosa trombosis venosa del viajero. Exactamente. O también llamada síndrome de la clase turística. Sí, esta trombosis, el síndrome del viajero turístico, es precisamente el riesgo que tiene un paciente o una persona de desarrollar una trombosis venosa profunda, es decir, un coágulo en las venas internas de la pierna, generalmente en las pantorrillas, luego de viajes largos y especialmente en avión. Los factores que la desencadenan son la inmovilidad prolongada, la deshidratación, la compresión venosa, y a más horas de vuelo, más riesgo. Generalmente, con más de 5 horas de vuelo, existe el riesgo. No en la población general, digamos, pero sí en pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, que ya han tenido trombosis, que toman anticonceptivos, que tienen obesidad, que tienen un grado de insuficiencia venosa, tengan varices, edemas en las piernas, enfermedades de la sangre que afecten la coagulación,
Esos pacientes, esas personas que viajan, deben tener precauciones muy especiales, inclusive con medicación, con anticoagulantes a bajas dosis, pero sí, el riesgo de tener una trombosis venosa en viajes prolongados existe. No es alto, pero existe. Yo tengo pacientes que han llegado de viaje, han llegado de Roma, llegaron a Bahía Blanca y me dicen, llaman y dicen, tengo una pierna hinchada o tengo un edema. Ese paciente viene enseguida al consultorio. Cuando una paciente llama y secretaria sabe que dice, vengo de viaje de Europa y me duele una pierna, ese paciente no puede esperar 15 días a la consulta. Señora, venga enseguida al consultorio, claro, porque puede tener una trombosis en las piernas. Sí, es muy buena oportuna. Y bueno, pero hay un ejercicio, por ejemplo, Guille, hay un ejercicio que entre aeropuerto y aeropuerto o en pleno vuelo, uno que se puede levantar, etcétera, pueda realizar como para empezar a mitigar o amigar la circulación. Lo primero que tiene que saber es que tiene que hidratarse bien, tomar mucho líquido, no tomar alcohol o muy poco alcohol. Yo digo al paciente, saque pasillo, trate de caminar todo lo que pueda, hacer flexiones en punta de pie, hacer en varios momentos flexiones de punta de pie, usar medias elásticas muy pequeños, son muchas horas que la persona no puede estirar las piernas, y ese reposo prolongado hace que la sangre circule muy lentamente por dentro de las venas, y si ya el paciente tiene una insuficiencia venosa, que ya de por sí la sangre transcurre muy lentamente, llega un momento en que esa sangre puede detenerse y formar un coágulo. Así que precaución en los viajes largos, no solamente en avión, también en micro, viajes de 8 o 10 horas, en auto, viajes de 8 o 10 horas, también hay que tomar precauciones. Ahí está, la clásico paro a estirar las piernas. Uno en un auto lo puede hacer, en una parada de micro que sea que tenga alguna intermedia, lo mismo, en el avión está un poco más complicado. Bueno, qué lindo tenerte de vuelta, porque no solamente como... Sí, adelante. No, pero fíjate que en los micros es por ahí más complicado porque se puede caminar menos, en el avión se puede caminar más. Tenés razón, es verdad. Bueno, lo lindo es que ya estás caminando por las calles bahienses, retomando las actividades, y eso es un alivio. Otra experiencia del viajero. Y bueno, pero fundamentalmente que el que va a viajar a esa zona tenga mucha precaución ahora si se puede viajar, y que hablen muy bien con las agencias a ver cuáles son, cómo puede defenderse o qué pasa si tiene que prolongar la estadía. El tema de las obligaciones, buen tema para esta semana, para charlar con algún agenciero de aquí o agenciera, para que nos cuente cuáles son las obligaciones, qué firma el pasajero, qué está tácito, qué no, o en qué hay que fijarse a la hora de este tipo de viaje. Guille, como siempre es un placer recibirte, te agradezco infinitamente que me hayas atendido, buen descanso, buen recreo. Bueno, descanso no, ya arrancás con las actividades, ¿verdad? Ya estamos trabajando, sí. Ahí está. A full. No, cuando uno vuelve de viaje, vuelve con esas experiencias y es una persona distinta. Ahí está. Guillermo Camicia con todos ustedes. Un abrazo muy grande, Guille. Gracias. Seba. Gracias, chau. El doctor Guillermo Camicia, flebólogo, hablando sobre dos cosas: la contingencia de volver por una ruta donde había un conflicto enorme, y también desde el punto de vista médico, qué hacer con tantas horas de espera de vuelo.